Romper maldiciones, experimentar sanidad. Tom Brown. Capítulo 13. La solución de Dios para el estrés. La vida puede resultar estresante. Es difícil compaginar el matrimonio y los hijos, especialmente si tiene problemas en una o ambas áreas. El matrimonio ya es de por sí difícil sin el estrés adicional de las peleas continuas. Y si tiene problemas con tan solo uno de los hijos, eso puede agravar una vida ya de por sí estresada. Añada a eso las presiones de un trabajo, con fechas límite que cumplir, clientes que ver y las expectativas de su jefe que cumplir. La vida puede ser algo demasiado grande de manejar. La Biblia da una solución práctica y espiritual para el estrés. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4, 6, 9. El mensaje es simple: ore bien, piense bien y viva bien. Ore bien. Dios se interesa por su vida, así que puede acudir a Él con cada problema que tenga. Sin embargo, la oración es más que pedirle algo a Dios. Este versículo dice: más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La petición es parte de la oración, pero si fuera la única parte de la oración, ¿por qué diría este versículo oración y ruego? Pedir no es suficiente. También necesita orar dando gracias. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos mostró que la oración no comienza pidiendo el pan nuestro de cada día, sino alabando a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Incluso la oración de Jesús comenzó con reconocimiento de la grandeza y santidad de Dios. La nación de Judá una vez tuvo que hacer frente a un problema insuperable. 3 naciones habían conspirado juntas para aniquilarlos. El rey Josafat se postró en oración y después algunos sacerdotes levitas se levantaron y alabaron al Señor. Segundo de Crónicas 20, 18, 19. En esa atmósfera de alabanza, Dios les habló y le dijo: la batalla no es de ustedes, sino mía. Versículo 15. Cuando comenzó la batalla, el rey envió a hombres al frente de su ejército, cantando alabanzas a Dios. La Biblia dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra sus enemigos que habían venido contra Judá y los derrotó. Versículo 22. El secreto de su victoria fue la alabanza. Cuando usted alaba a Dios, de hecho está magnificando al Señor. Recientemente, mi esposa me compró unos lentes de leer para ayudarme a ver mejor la letra pequeña o para usarlos cuando no hay mucha luz. Cuando los uso, la letra de la página parece mayor. En realidad sigue siendo el mismo tamaño, pero puedo leer las palabras con más facilidad. Lo mismo ocurre con Dios. Dios siempre es grande, omnipotente, pero a veces nuestros ojos no pueden ver lo grande que es Dios. Alabar a Dios es como ponerse unos lentes de leer que le hacen parecer más grande a nuestros ojos. Es hora de alabar a Dios y al hacerlo, Él quitará nuestro estrés. Está bien pedirle a Dios. Pídale lo que necesita. Si su problema está en casa, pídale a Dios que cambie la situación. Si es en el trabajo o tiene que ver con temas económicos, pídale que supla su necesidad concreta. No hay nada de malo en presentar sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. No tienen porque no piden. Santiago 4:2. Dios hará grandes cosas si tan solo se lo pedimos.
Siento mucha paz cuando le pido específicamente a Dios que haga algo, porque tengo la seguridad de que Él me dará mi petición. Esto me hace controlar mi mente. No se queje por su estrés, sino haga algo al respecto pidiéndole a Dios lo que necesite. ¿Cree que seguiría teniendo estrés si Dios interviniera y resolviera sus problemas? Claro que no. Si está estresado por falta de dinero, ¿cree que sentiría menos estrés si tuviera más? Adelante, pídale a Dios más dinero. Antes de que el gran evangelista inglés Smith Wigglesworth entrara al ministerio a tiempo completo, era fontanero y un ávido creyente. Un día recibió una llamada para un trabajo de fontanería para una mujer rica. Desde el momento en que llegó a su casa, Wigglesworth mostró un gran gozo, silbando y cantando en voz baja alabanzas a Dios mientras hacía su trabajo. La mujer quedó impresionada al verle y le preguntó: ¿Por qué está usted tan contento? Wigglesworth respondió: Esta mañana mi hija pequeña me despertó con fiebre. Así que hice la oración de fe, impuse mis manos sobre ella y bendije a Dios, y Él la sanó. Jesús dijo: Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo se ha cumplido esta mañana porque el Señor ha respondido mi oración. Juan 16:24. Smith Wigglesworth predicó de la bondad de Dios a esa querida señora, y gloriosamente ella recibió la salvación. La oración contestada le dio a Wigglesworth paz y gozo. Si no hubiera orado por su hija, quizá habría ido a la casa de esa señora lleno de estrés. Pero como Dios había respondido a su oración, tenía paz. Pida con valentía y vea cómo Dios actuará. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Este pasaje también incluye la frase "y denle gracias". Esto significa que cuando ora, debe tener una acción de agradecimiento. Puede orar a menudo, pero si no está agradecido por su vida, sus oraciones no le servirán de mucho. He observado que la gratitud es un rasgo que escasea. Jesús también reconoció esto. Después de sanar a 10 leprosos, solo uno de ellos regresó para darle las gracias. Jesús preguntó de forma retórica: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Ocurre lo mismo hoy. Muchos a quienes Dios bendice y ayuda no ven lo bueno que es Dios con ellos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Romanos 1:21. Nunca he visto a ningún paciente de cualquier institución mental que regularmente practicase la gratitud. Parece que el diablo trabaja más eficazmente en los que no son agradecidos. La batalla está en la mente. Una mente sin gratitud al Señor está indefensa contra Satanás. Proteja su mente del estrés, acordándose de sus bendiciones. Dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por usted. Piense bien. El siguiente paso para vencer el estrés, según Filipenses, también tiene que ver con la mente. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8. Considerar que todo lo que sea excelente o merezca elogio. El estrés es principalmente algo mental. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y levantamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10:4-5. He leído estos versículos muchas veces, pero recientemente algo nuevo vino a mí. La palabra altivez me impactó. Se nos dice que debemos destruir toda altivez. La altivez es el hecho de fingir. Los actores fingen ser personas que no son.
Cuando usted ve una película, está viendo personajes ficticios. Son la invención de escritores, directores y actores. No son personas reales, sino solo actores interpretando tras el telón. Pero solo porque no son reales y usted lo ve, no significa que no toquen sus emociones. En la película El silencio de los corderos, cuando el psicópata asesino Hannibal Lecter asalta a sus víctimas, sentimos el terror en la pantalla. Nuestra mente es como las pantallas de cine en las que se proyectan escenas que nos aterrorizan. Tenemos que darnos cuenta de que esas escenas son solo actuaciones, no son reales. Desgraciadamente, muchas personas no son capaces de diferenciar entre las actuaciones en su mente y la verdad de la palabra de Dios. Con demasiada frecuencia creen que las actuaciones son verdad, cuando realmente no lo son. Así es como trabaja el diablo. Nos hace pensar en cosas que nos causan estrés. En realidad, está claro, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Deuteronomio 31:6. Él promete que todo obrará para nuestro bien. Romanos 8:28. Él promete no permitir que seamos probados más de lo que podamos soportar. Primera de Corintios 10:13. Él nos promete un gran futuro. Jeremías 29:11. Entonces, ¿por qué estresarnos? Si sabemos que Dios está de nuestro lado, Romanos 8:31, no hay razón para permitir que una película fantástica se proyecte en nuestra mente. Tenemos que dejar de creer las mentiras del enemigo. Vivir bien. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. Después de orar bien y pensar bien, finalmente debe ponerlo en práctica, viviendo bien. Me encanta eso. ¿Y quién estará con usted? El Dios de paz estará con usted. Quizá haya oído la frase, vaya usted con Dios. ¿Sabe lo que realmente significa? Significa que Dios le hará tener éxito. Siempre que la Biblia dice que Dios estaba con alguien, se refiere a algo que Dios estaba haciendo por esa persona. ¿Qué le parecería que Dios actuara en su favor? Cuando Dios está obrando en su favor, no puede usted fallar. Ese estrés es una emoción de temor causada por el sentimiento de que le ocurrirá lo peor. Sin embargo, si Dios está con usted, no le puede ocurrir lo peor. ¿Cómo puede hacer que el Dios de paz esté con usted? Ponga en práctica la palabra de Dios. No tiene sentido intentar bordear la importancia de vivir bien cuando se trata de vencer el estrés. Gran parte de nuestro estrés está causado por un comportamiento erróneo. Un hombre que mantiene una relación adúltera siente un estrés increíble intentando mantener en secreto su relación. Cuando suena el teléfono en casa, su corazón se acelera por temor de que sea la llamada de su amante. Emplea mucho tiempo estresado y preocupándose de que no le descubran. Una mujer que incumplió la ley ahora se preocupa de que no la descubran, le pongan una multa o incluso le metan en prisión. ¿Por qué infringir la ley cuando lo único que hace es estresarnos? Al otro lado de la frontera desde mi ciudad, El Paso, Texas, está Juárez, México. Probablemente haya oído de las matanzas que han ocurrido en Juárez en los últimos años. La mayoría de los asesinatos se debieron a los cárteles que luchan por dominar el mercado ilegal de las drogas. Lo que me llama la atención es que lo hacen para tener mucho dinero, conducir autos de lujo y construir mansiones multimillonarias. ¿Para qué? ¿Para vivir confinados como prisioneros en esas mansiones? Tienen miedo de salir por temor a que el enemigo les mate o que alguien les reconozca y llame a la policía. Incluso en la seguridad de sus recintos, se preocupan porque alguien cercano a ellos le pueda entregar a las autoridades por una recompensa. Es una locura. ¿Por qué vender su alma por todo el dinero del mundo cuando no va a poder disfrutarlo? Vivir así es una estupidez. No tiene usted que ser un delincuente para vivir con un estrés constante. Puede desobedecer a Dios de muchas formas y ver que su desobediencia cause una preocupación innecesaria. Incluso si hace algo que no recibe castigo en esta vida,
Hacer el mal acumula estrés en una conciencia de culpabilidad. ¿Vale la pena todo ese estrés? Dios tiene la solución para el estrés. Lea Filipenses 4, 6, 9 de nuevo, lenta y pasivamente. Pídale a Dios que le muestre cómo poner en práctica estos versículos.